Isaías capítulo 9, versículos 9 al 10, leemos este fragmento que dice así: Esto dice el Señor, alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Muy Señor. bien, pues este texto es un texto poético, muy bonito, muy interesante. Vemos en él que Zacarías invita a los habitantes de Jerusalén, está edificada en el monte Sión o sobre el monte Sión, a que se alegren porque el Señor restaurará la paz. Vemos, por ejemplo, aquí el texto que dice abiertamente: alégrate, hija de Sión. Si Sión es la montaña sobre la que está construida Jerusalén, entonces nos preguntamos, ¿quién es la hija de Sión? Pues es Ayuda. la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa el nombre Jerusalén? Jerusalén viene de dos términos hebreos, el término Ir o Yir, que significa ciudad, y el término Shalom, que significa paz. Entonces, Yir Shalim o Yir Shalom, al unirse en una sola palabra, se dice Yerushalayim, que Yerushalayim en hebreo se traduce como Jerusalén, ciudad de la paz, la ciudad que ha recibido la paz como un regalo divino. Ujú. Y aunque es un nombre famoso y muy bonito, lamentablemente en la historia podemos constatar que Jerusalén ha sido destruida al menos 30 veces en la historia. Significa que difícilmente ha conocido la Es paz. paz. ¿Mm? A pesar de ser llamada la ciudad de la paz, Mm. es una ciudad que no ha conocido la paz. Podemos ver hasta el día de hoy en los noticieros cómo sigue siendo punto de discusión entre judíos, árabes y cristianos también, y que cuando uno va a Jerusalén y visita los lugares sagrados, por ejemplo, el Santo Sepulcro, podemos constatar ahí, tristemente, la división entre cristianos, porque la misma basílica del Santo Sepulcro ha sido objeto de debates entre cristianos y ortodoxos, sobre todo armenios, que están ahí metidos y que también los católicos franciscanos pues no se quieren dejar y bueno, hay siempre un estira y afloja ahí en las discusiones en torno al Santo Sepulcro y otros lugares sagrados que se tienen bajo custodia cristiana en Tierra Santa, en Israel. Y eso muestra pues cómo Jerusalén hasta el día de hoy sigue siendo objeto de conflicto, objeto de debate. Ahora bien, en tiempos de Zacarías, tenemos que él invita a los habitantes de la ciudad, esta hija de Sión o hija de Jerusalén, a que contemple a Dios como un rey, que Dios viene al encuentro de los hombres revestido de humildad. Por eso aparece ahí humilde montado en un burrito. Obviamente aquí se habla del personaje del rey, el descendiente de David, que es pues un hombre que ha recibido la potestad de parte de Dios para regir al pueblo, pero el rey viene siendo un representante de Yahvé. Ajá. Y entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito El el domingo de correcto. Ramos? Lo hizo para cumplir este pasaje del profeta Zacarías y para que la gente comprendiera que la misión de Jesús era la de un mesianismo de humildad, Humildad. revestido de humildad, un, un mesianismo de sencillez. Y solo los sencillos y solo los humildes podrían entender ese gesto que realizó Jesús
como un cumplimiento de las profecías de Zacarías, de esta profecía del capítulo 9. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia de la llegada de Dios, de un Dios todopoderoso, pero que llega revestido de humildad, presente en la imagen de su enviado, del rey de Israel, que bien es el descendiente de David, y el mismo Jesús es descendiente de David, porque fue adoptado por San José, que es descendiente directo de David? Tenemos entonces que Jesús realiza no solamente la profecía, sino que expresa en carne propia que Dios tiene toda la buena intención de salvar a su pueblo, toda la buena intención de dignificar al pueblo de Dios, a la ciudad santa, Jerusalén, de extender el reino a través de todas las naciones, como dice, el reino de Dios o el reino de este rey enviado de Dios, se extenderá de mar a mar, desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Al gran río le llamaban en ese tiempo el Éufrates, ese río que está ahí en los contornos del actual Irak, que de hecho pasa muy cerca del actual Bagdad. En la antigüedad, por esa región estaba Mesopotamia, que de hecho la palabra Mesopotamia significa en medio de dos ríos, en medio de ríos, y esos ríos eran el Tigris y el Éufrates, que están precisamente en el corazón del actual Irak. Entonces, desde ese punto, donde los israelitas alguna vez incluso estuvieron exiliados y tratados como esclavos en Babilonia, hasta los rincones de la tierra, es decir, hasta, pues digamos ya ahora podríamos decir hasta el continente americano, hasta Oceanía, todos esos lugares que incluso no se conocían en la antigüedad, serán lugares donde Dios reine. Y Dios reina precisamente a través de la fe y a través de la acción de la iglesia. Vemos que entonces en el texto de Zacarías se habla de un rey montado en un burrito y no en un caballo, porque el caballo era un elemento de guerra. Y vemos que Dios lo que viene es a establecer la paz. La paz. Entonces, este rey que refleja humildad, también refleja la voluntad de ser pacífico, por eso monta un burrito. Ese gesto es prácticamente contrario a la forma de pensar de los hombres, que siempre quieren mostrar su poder, su dominio sobre otros pueblos a través de la guerra, a través de los impuestos. Y entonces el caballo representaba esa fuerza descomunal que utilizaban los ejércitos de la antigüedad para imponerse a otros. Por tanto, el caballo es un instrumento de guerra, mientras que un burrito refleja un camino de paz, ¿verdad? El verdadero poder sirve para construir la paz. Así Dios manifiesta la esencia de su lealtad a Israel. Y nuevamente, así como en la actualidad que vivimos en estos tiempos de la guerra de Ucrania, la guerra de Sudán, donde también están ahí en guerra civil, y que en diversas partes del mundo tenemos escenarios de guerra, como aquí en México tenemos escenarios de guerra cada vez que hay una lucha entre miembros del narcotráfico o lucha con los miembros de la Marina, el Ejército y todo eso. Pues no tenemos otra que invocar a Dios, que nos dé la sabiduría para construir la paz. Porque Dios quiere la paz, pero Dios no instaura la paz en contra de las voluntades de los hombres. Más bien siembra sabiduría, inteligencia, determinación y fortaleza en los hombres para que construyan ellos la paz. Y entonces hay que